Es importante medir la calidad de ventilación. Ponemos énfasis ahí en la calidad de aire interior, que entran a jugar otros parámetros, pero fundamentalmente en este caso de la pandemia, nosotros cuando respiramos, está comprobado, hay evidencia científica global, que cuando nosotros exhalamos aerosoles, que son los que transportan el virus de la COVID-19. Ya está comprobado que el 80%, por poner algún porcentaje de los contagios, es vía aérea, con estos aerosoles de corto alcance y de largo alcance que pueden estar suspendidos en espacios cerrados sin ventilación varias horas. Para eso, para controlar esa ventilación y tener una medida de eso, podemos medir de forma indirecta, no podemos medir la cantidad de virus de forma sencilla y económica, pero sí podemos medir a alguien que acompaña a esos aerosoles, que es el CO2 exhalado. En base a los parámetros, los valores que tenemos en partes por millón de ese CO2, podemos determinar si un ambiente está bien ventilado o mal ventilado y en base a eso es el riesgo al que estamos expuestos. Y contar con datos como estos, la cantidad de CO2 que hay en un ambiente, cuán viciado está el aire de un ambiente, para decirlo en términos más sencillos y menos científicos por ahí, realmente que es indispensable para tomar decisiones en pandemia que sean por el bien de todos. No se trata de cerrar por cerrar ni habilitar por habilitar, sino que hay que contar con un criterio, y en este caso es el criterio más importante, saber cómo es la calidad del aire que respiramos en un espacio cerrado. Alfredo Contreras nos va a detallar ahora cuáles son los parámetros aceptables de CO2 en el aire. Los espacios exteriores, por contaminación ambiental, y prácticamente en la mayoría de los países puede variar por la altitud, por alguna ubicación geográfica, por sus características bioclimáticas, rondan, para ponerle un número redondo, las 400 partes por millón, que es lo que tendríamos que aspirar, digamos, de máxima, que es muy difícil porque es como estar al aire libre. Pero las recomendaciones mundiales para espacios de ocio, de trabajo, de estudio, rondan las 700 partes por millón, que es lo que tenemos que tener como objetivo de alcanzar. Tenemos que tener una ventilación, que esto lo podemos, hacemos énfasis ahora para las escuelas, es poder tener, primero, ventilación, la posibilidad de abrir una ventana y puertas, tener ventilación cruzada, ventilación continua, ventilación distribuida y ventilación medida. Ese sería el ideal. ¿Qué es cruzada? Todos lo sabemos, abrimos tener la posibilidad de tener una ventana de un lado y otra ventana del otro, o una puerta, ahí tenemos ventilación cruzada. Pero podemos correr el riesgo si abrimos una sola ventana, de que nos barra mitad de un aula, mitad de un espacio de trabajo, espero que se interprete, y me queda la mitad de ese sector sin ventilar. Por eso tiene que ser distribuida. Y no me sirve tampoco abrir las ventanas 5 minutos, cerrarlas, abrir las ventanas 5 minutos y cerrarlas, porque la concentración de aerosoles se produce en tiempos muy cortos. También de 10 minutos elevamos mucho la concentración, que ya está medida, digamos, con los parámetros de CO2 que hablábamos antes. Entonces, por eso conviene, digamos, en vez de abrir las ventanas totalmente, después de una medición, de una evaluación, probablemente alcance con 10 centímetros cada hoja de ventana y tener una ventilación permanente. No pasamos frío, no perdemos confort térmico, no perdemos eficiencia energética, que también lo tenemos que tener en cuenta, que van un poco ahí peleados, ventilación y eficiencia energética, pero desde la arquitectura y de la ingeniería tenemos que agudizar el ingenio como para hacer compatibles ambos términos. Y finalmente, si fuera factible, medida, para no ventilar a ciegas, para no pasar frío, para no pasar calor, y para eso existen medidores de CO2 que miden en partes por millón. Hay diferentes
importados y se están fabricando ya algunos nacionales también, a un costo obviamente mucho menor y que pueden estar al alcance de sectores de trabajo, de ocio y educativos. Y ahora el ingeniero Contreras se va a detener en por qué es importante una ventilación cruzada, una ventilación continua, distribuida y medida. Ciertos criterios que parecen básicos, pero que realmente se deberían implementar, le deberíamos prestar más atención de lo que le prestamos hoy en día. Antes fijamos un número, un objetivo de instalarlos en 700 partes por millón para disminuir el riesgo de contagio. 700 partes por millón, todo esto está, no quiero ser demasiado técnico, está calculado, se calcula. Nosotros aproximadamente un 0,8, un 0,7, un 0,8% del aire que respiramos ya fue respirado por otra persona a 700 partes por millón. A 1000, 1100 partes por millón, que es cuando nosotros decimos, bueno, acá hay olor a encierro, ya estamos aproximadamente cercanos al 1,3, 1,5% del aire que lo respiramos por segunda vez. Parecieran valores pequeños, pero si nosotros comparamos el 0,8 que dije a 700 y el 1,5 a 1400, estamos aumentando el riesgo un 50%. Entonces, por eso es importante, digamos, medir para tener controlado esos parámetros. Y si me permitís, con los medidores, hay algunos nacionales que creo que ya hay, pero los importados, que ustedes están haciendo algunas tomas de algunos que hay, se pueden conectar a pantallas, que ese es el ideal, como se está haciendo en Japón y se están haciendo en otros países del mundo de forma muy sencilla. Necesitas un televisor smart, el medidor y un teléfono y nada más, y lo reproducís en las pantallas. Y entonces, si nosotros comunicamos bien a las personas que tenemos que estar en valores de 700 partes por millón, tratar de no superarlos, y nosotros pudiéramos exhibir en locales de ocio, en cualquiera de los pubs, de los restaurantes, en pantallas gigantes, que la gente pudiera tener alcance a esos valores, entraría con más confianza, sería beneficioso para el propietario, porque sabe que tiene un lugar seguro, beneficioso para la sociedad porque sabe que puede entrar a ese lugar porque ese lugar está bien ventilado. Venimos a decir hasta beneficioso para la autoridad competente, porque si nosotros podemos tener 72 horas de registro o tener una semana de registro de los valores, es muy sencillo la autoridad competente, que ese es un problema de los que hay, de la falta de las posibilidades de control de la autoridad competente, podrían ir a esos registros y ver cómo se ventiló ese local en los últimos 3 días, en los últimos 4 días. Entonces, yo les acerco a ustedes un informe de hostelería que está haciendo la Universidad de Zaragoza. La crisis que pasó el sector gastronómico fue terrible. Entonces, probablemente si nosotros hubiésemos medido, tal vez en agosto del año pasado, CO2, poder determinar el tema de ventilación, y probablemente no hubiesen tenido que estar cerrados tanto tiempo. Es decir, un montón de actividades. Digamos, yo estoy convencido de que nosotros tenemos que trabajar desde la ingeniería y desde este aporte multidisciplinar para cuidar la salud y para cuidar la economía. Yo tuve la suerte de trabajar con empresas esenciales a las que asesoro. Entonces estuvimos trabajando y tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha. Y el requerimiento es, como siempre, yo que hago salud y seguridad, es cuidar la salud del trabajador, pero me encontré también con el desafío de cuidar la continuidad de las operaciones, cuidar la continuidad, porque ahí iba la continuidad de todos nosotros. Y bueno, con cuidados y con comunicación creo que se pueden disminuir los riesgos. Los protocolos vigentes, como nos tocó a nosotros en la actividad privada, son permanentemente actualizables. Tenemos que ir actualizándolos, no sé si mes a mes, pero hay que ir haciendo una revisión. Entonces, algunos protocolos que yo he visto todavía están parados en octubre del 2020,
donde hacen mucho hincapié en la higiene, que está bien, hay que lavarse las manos, de eso está recomendado, gel hidroalcohólico, alguna otra medida de sanitización, pero no hacen referencia a la ventilación. Y ahí tampoco parte que estamos insistiendo, o por lo menos iniciativa que he presentado al Colegio de Ingenieros Civiles, es tratar de difundir que así también tenemos que, como actualizamos los protocolos, es hora de que la mayoría de las comunas y de los municipios se pongan a revisar los reglamentos de edificación. La mayoría de los reglamentos de edificación de nuestro país es muy escaso lo que dicen sobre calidad de aire interior. Les puedo decir que casi cero. Entonces, los arquitectos, los ingenieros, los concejales, las autoridades competentes, los equipos multidisciplinares que sean necesarios, no va a ser la última pandemia, no va a ser la última epidemia, ya tuvimos la H1N1, y creo que tenemos que ponernos a trabajar, aunque sea en una forma simple, decir, bueno, mi calidad de aire interior en el reglamento de edificación de la ciudad de Paraná solamente dice en este momento habitabilidad y tiene que tener una calidad de ventilación adecuada. Entonces, pongámosle parámetro. Bueno, en España hay algún ayuntamiento, como le llaman ellos, dicen, bueno, mira, yo para tal actividad, yo necesito una calidad de aire, ellos le llaman IDA 1, IDA 2, IDA 3, depende de... Entonces, bueno, hasta tal actividad tiene que tener hasta 700 partes por millón. Tal otra actividad puede tener hasta 1000 partes por millón y tal otra actividad puede tener hasta 1100 partes por millón. Definámosla y después midamos. Exijamos, reitero, el sector gastronómico. Digamos, si a mí me muestran en una pantalla cualquiera de los lugares que se inauguraron, que se están por inaugurar o que ya venían en actividad, y yo voy caminando por la calle y me explican y yo veo una pantalla y veo que está bien ventilado, y yo voy a ir y me voy a sentar ahí, voy a elegir ahí y me voy a sentar a consumir ahí porque sé que voy a estar seguro. Ojalá que los dirigentes políticos, los concejales, las autoridades de los colegios y órganos de profesionales tomen en cuenta esta cuestión a la hora de debatir los códigos de edificación, los urbanistas, que son muchas veces quienes se preocupan por los espacios públicos, bueno, también poner la lupa sobre la calidad de aire en los espacios privados. Hay experiencias, y ahora se va a detener en una de esas el ingeniero Alfredo Contreras, que lograron replicar y fabricar estos medidores de dióxido de carbono del aire en la Argentina, con estudiantes de escuelas técnicas, por ejemplo, universidades locales, que lograron hacer a mucho menos del costo que vale comprarlo importado, un medidor de la calidad del aire que respiramos. Algo que parece fundamental y que se podría distribuir en todas las escuelas. Solo basta con replicar las buenas ideas. Hace 5 meses atrás, todo esto que estábamos hablando ahora probablemente era inalcanzable para nuestro país, por la situación que vivimos, por el tema de las importaciones, por el desconocimiento, todos fuimos aprendiendo. Algunos de los medidores que había eran importados, uno está en contacto con la Universidad de Colorado, quiero agradecer, seguramente nos está viendo, el profesor ingeniero José Luis Jiménez de la Universidad de Colorado, y hay la empresa Aranet de España, que contribuyeron para que algunas personas seleccionadas pudiéramos tener acceso a la información que ellos gratuitamente, gentilmente, socialmente responsables distribuían, pero había pocos. El científico del CONICET, Jorge Aliaga, está siendo un gran divulgador en la provincia de Buenos Aires y tomó la iniciativa de una fabricación que ya está comparado, están analizados cómo miden, de una fabricación que la hacen con la Universidad de Hurlingham a
la mitad de costo de un importado o menor, y lo están realizando con chicos de la escuela técnica y lo están distribuyendo en la universidad y en la municipalidad de Hurlingham. Entonces ese es un ejemplo, y también gentilmente él puso en su página web todos los elementos y la forma de fabricar. Y yo creo que es algo que tendríamos que replicar, podríamos replicar en la provincia de Entre Ríos. Tenemos decenas de universidades en condiciones, tenemos decenas de escuelas técnicas en condiciones, y que podríamos abastecer probablemente a gran parte de las escuelas, aunque sea con uno explicándoles, y para no ventilar a ciegas y darle una herramienta más de seguridad a las clases presenciales, que tantos inconvenientes y tantas dudas tienen los docentes, los padres, en esa presencialidad. Creo que por ahí pasa la solución.